Mi nombre es el padre Rodrigo Ferrentini. Llevo 29 años ordenado sacerdote. Durante 12 de esos años, fui capellán del Hospital San Gerardo de Monza, el hospital donde murió Carlo Acutis el 12 de octubre de 2006. He administrado los últimos sacramentos a más de 800 personas. He sostenido manos que se enfriaban mientras yo rezaba. He visto morir a personas con terror en los ojos, y a otras morir con una serenidad que desafiaba cualquier explicación racional. Conozco la muerte. La conozco desde hace 3 décadas. Lo que Carlo Acutis me dijo en esa cama de hospital no violó ningún secreto de confesión. Me lo dijo después del sacramento, con los ojos abiertos y la voz completamente clara. Y lo que me dijo, combinado con lo que encontré 14 años más tarde en el bolsillo interior de mi estola, destruyó todo lo que yo creía posible sobre el tiempo, sobre la muerte, y sobre los límites de lo que un chico de 15 años puede saber. Caí de rodillas en un hospital. No aquella noche de octubre de 2006. En otro hospital. 14 años después. Exactamente donde Carlo me dijo que ocurriría. 17 años callé. Esta noche cuento todo. Llegué al sacerdocio tarde y por una ruta poco ortodoxa. Estudié bioquímica en la Universidad de Milán. Me gradué en el verano de 1976 con calificación 100 sobre 100. Durante 9 años trabajé como analista en el laboratorio de patología del Hospital Niguarda de Milán. Procesé muestras de tejido, analicé valores hematológicos, documenté anomalías celulares. Aprendí que el mundo obedece a leyes que no admiten excepciones, que los fenómenos tienen causas que pueden medirse. En 9 años en ese laboratorio no encontré ninguna muestra que me llevara a conclusiones diferentes. Me ordenó sacerdote el cardenal Carlo Maria Martini en la Catedral de Milán el 17 de junio de 1994. Tenía 40 años. 3 años de seminario detrás de mí. Nadie en el laboratorio comprendió la decisión. Yo mismo no sabría explicarla de una manera que satisficiera a un bioquímico. Lo que puedo decir es que algo ocurrió durante la muerte de mi madre en 1990 que abrió en mí una pregunta para la cual la bioquímica no tenía respuesta. No voy a entrar en eso ahora. Lo relevante es lo que sucedió 12 años después de mi ordenación. En septiembre de 2004 me asignaron como capellán residente del Hospital San Gerardo de Monza. El San Gerardo es un hospital universitario de referencia regional, con 483 camas en esa época. Su departamento de hematología pediátrica era uno de los mejores de Lombardía. Trataba entre 45 y 60 casos de leucemia infantil por año. Yo era uno de 3 capellanes. Me correspondía el turno de tarde y noche. De las 4 hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes. Mi rutina en ese hospital era precisa hasta el automatismo. Llegaba a las 4 con exactitud. Recorría las plantas en orden ascendente. Planta 2, planta 3, planta 4, UC, pediatría. En cada planta consultaba con enfermería si algún paciente había pedido atención espiritual o si había alguien en situación crítica. Realizaba un promedio de 4 a 6 visitas por turno. Tomaba notas breves en mi agenda. Nombre del paciente, número de habitación, sacramento administrado, observaciones. Era metódico, era eficiente, era frío, si debo ser honesto. Mi relación con la fe era funcional. Creía en Dios como un bioquímico que ha decidido ampliar los marcos de referencia. No era místico. Los milagros eran, para mí, eventos no explicados aún, no eventos sobrenaturales. Hacía mi trabajo porque era bueno en él. Porque las personas que morían necesitaban a alguien que les dijera que no estaban solos. Esa era mi función. El 9 de octubre de 2006, un lunes, llegué a las 4 como siempre. En la enfermería de la 4ª planta, la supervisora Gabriela Russo me detuvo en el pasillo antes de que comenzara mis rondas. Me dijo que había un chico en la habitación 41, 15 años, leucemia fulminante. Llevaba 7 días ingresado.
La familia había pedido capellán, pero el chico mismo había preguntado esa mañana si podía confesarse. Me alcanzó el historial resumido. Leucemia mieloide aguda tipo M3, diagnosticada el 2 de octubre de 2006, 7 días antes. Los valores de plaquetas habían caído de 218.000 por microlitro a 16.000 en ese periodo, una caída del 92%. La hemoglobina marcaba 6.4 gramos por decilitro, la mitad del rango mínimo normal. Estaba recibiendo ácido transretinoico como tratamiento estándar para la leucemia promielocítica, pero la respuesta no había sido la esperada. Gabriela me lo dijo con la mirada directa de las enfermeras veteranas cuando el desenlace es inminente. Directa, sin drama, sin evasión. Me dijo, el nombre es Carlo Acutis. Ese nombre no me significó nada en ese momento. Era un nombre entre cientos. Tomé el historial y caminé hacia la habitación 41, al fondo del pasillo, junto a la ventana que daba al patio interior. La puerta estaba entreabierta. Llamé con los nudillos. La madre estaba sentada junto a la cama. Se puso de pie cuando entré. Era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido, ropa de calle con las arrugas de varios días sin ir a casa. Me estrechó la mano con las dos suyas sin decir nada. Luego salió y cerró la puerta. Carlo estaba tumbado, pero con los ojos abiertos. Miraba hacia la ventana. Tenía una mascarilla nasal de oxígeno y un catéter intravenoso en el antebrazo izquierdo. El monitor cardíaco junto a la cama marcaba 72 pulsaciones por minuto. Para alguien con una hemoglobina de 6.4, esa frecuencia cardíaca era extraordinariamente tranquila. Debería haber compensación taquicárdica. No la había. Le saludé. Me dijo que me había estado esperando. No lo dijo con el tono de alguien que ha aguardado con inquietud. Lo dijo como alguien que espera un transporte que sabe que llegará puntual. Coloqué la silla junto a la cama. Le pregunté cómo estaba. Me respondió que estaba bien. No como cortesía, como información objetiva. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Administré el sacramento de la confesión esa noche del 9 de octubre. Duró 24 minutos. El secreto de confesión es absoluto e inviolable, y así permanecerá sin importar cuántos años pasen ni qué títulos se le otorguen a Carlo Acutis. Nada de lo que ocurrió dentro del sacramento saldrá jamás de esa habitación. Pero lo que ocurrió después sí puedo contarlo. Cuando Carlo terminó, me puse de pie para administrar la absolución. Levanté la mano derecha. Y en ese momento noté algo que me detuvo. La temperatura de la habitación había cambiado. No busco que nadie me crea sin más. Soy un hombre de laboratorio y comprendo el peso de una afirmación extraordinaria. Cuando digo que la temperatura cambió, me refiero a que la sensación térmica sobre mi piel era diferente a la de 30 minutos antes. La habitación estaba caliente. No el calor seco de la calefacción central que en octubre mantenía las plantas del San Gerardo a 22 grados centígrados. Era un calor más denso, más localizado, como si hubiera una fuente de energía térmica concentrada a 1,5 metros de donde yo estaba. Administré la absolución. Carlo dijo amén. Me volví a sentar. Busqué la explicación inmediata. El sistema de calefacción estaba detrás de la pared oeste. Era principios de octubre. La calefacción acababa de activarse para la temporada. Un pico de presión en el radiador podría haber producido un aumento localizado de temperatura. Me convencí de esa explicación en 30 segundos. Pero entonces, Carlos se giró hacia mí. Me extendió la mano derecha. En la palma había un papel doblado en 4 partes. Un rectángulo de unos 10 centímetros por 6, arrancado de un bloc de notas de los que había sobre la mesilla. Me dijo, «Padre, guarde esto. Lo necesitará». Lo dijo con la misma naturalidad con que se entrega una dirección. No me explicó nada más. No añadió ninguna palabra.
Fijó sus ojos en los míos durante 3 o 4 segundos. En esa mirada no había urgencia ni dramatismo. Había solo certeza. Tomé el papel. Lo guardé sin abrirlo en el bolsillo de mi sotana. Algo me impidió abrirlo delante de él. No fue protocolo. Fue otra cosa que no supe nombrar. Salí de esa habitación a las 11:22 de la noche, según mi registro de visitas. En el pasillo, el termómetro digital junto al puesto de enfermería marcaba 22 grados. Normal. Volví 2 días después, el 11 de octubre, un miércoles por la noche. Carlo había pedido la comunión con su familia presente. Llegué a las 10 de la noche. La madre estaba de nuevo junto a la cama. También había un joven de unos 20 años que me presentaron como Andrea Mozzi, amigo de la familia. El padre no estaba. Había venido esa tarde, pero había tenido que volver a Milán y llegaría al día siguiente. El estado de Carlo había empeorado visiblemente. Presión arterial, 86/58. Las plaquetas habían caído a 8.000 por microlitro, un umbral donde cualquier sangrado interno puede ser fatal. El doctor Fabrizio Lenzi, oncólogo de guardia, me había cruzado en el pasillo y me dijo brevemente que la noche iba a ser crítica. Administré la comunión. Carlo la recibió con los ojos cerrados. Su respiración era profunda, lenta, completamente regular, 12 ciclos por minuto. Con esos valores sanguíneos, esa regularidad no tenía explicación fisiológica simple. Cuando la madre y Andrea salieron un momento para hablar con la enfermera, Carlo me habló. Me llamó por mi nombre. No padre. Rodrigo. Me dijo, usted va a caer de rodillas, padre. Pero no aquí. En otro hospital. Dentro de muchos años. Me quedé inmóvil. Me dijo, y ese día, abra el papel. No había razón para que supiera que yo no lo había abierto. No le había dicho nada. El papel estaba en mi breviario desde el 9 de octubre. Ningún movimiento mío, ninguna palabra mía le había dado información. Le pregunté qué quería decir. Me miró. 4 segundos de silencio. Luego solo dijo, lo sabrá. Salí de esa habitación a las 10:44 de la noche. Carlo Acutis murió 18 horas y 16 minutos después. El 12 de octubre de 2006, a las 6:46 de la mañana. Tenía 15 años y 162 días. Me avisaron por teléfono a las 7:08. Fui al hospital a las 8:15. Recé junto a su cuerpo durante 40 minutos, y entonces noté la temperatura. La misma densidad térmica que aquella noche después de la confesión. Ese calor que no concordaba con la temperatura del pasillo. Esta vez no lo dejé pasar. Saqué el termómetro de bolsillo que llevaba habitualmente para verificar medicamentos refrigerados en la capilla. Lo puse sobre la frente de Carlo. Esperé los 20 segundos que requería el instrumento. 27 grados centígrados. Carlo llevaba 2 horas muerto. Un cuerpo de 58 kilos en una habitación de 22 grados, con ventana sellada, sin circulación de aire forzada, debería estar entre 22 y 25 grados centígrados a las 2 horas de la muerte. Eso es física básica. La tasa de enfriamiento post-mortem promedio es de 1 grado centígrado por hora en condiciones estándar. 27 grados era una anomalía de entre 2 y 5 grados por encima de lo esperable. Cambié la pila del termómetro. Volví a medir. 27 grados. Me dije. Anomalía metabólica por la leucemia M3. La enfermedad puede alterar la producción de calor basal. Temperatura corporal previa al deceso posiblemente elevada. Me convencí en 2 minutos. 4 horas después, la madre me llamó al despacho de la capilla. Volvió a la habitación. Carlo aún estaba allí. Esperaban al padre, que llegaría antes del mediodía. 6 horas después de la muerte. Tomé la temperatura de nuevo. Frente. 25,8 grados centígrados. La temperatura había bajado solo 1,2 grados en 4 horas. La física térmica decía que debería haber bajado entre 4 y 6.
Llamé a la enfermera de guardia, Paola Martinetti, 14 años en ese hospital. Sin decirle mis mediciones, le pedí que verificara la temperatura corporal por su cuenta. Paola tomó su termómetro. Lo colocó en la axila. 90 segundos de espera. Miró el resultado. Levantó los ojos hacia mí. Me preguntó, ¿cuándo murió este chico? Le dije, hace 6 horas. No dijo nada más. Anotó el dato en su hoja y salió de la habitación sin mirarme. Volví 11 horas después de la muerte. 24,3 grados centígrados. Los modelos de enfriamiento post-mortem del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Göttingen establecen el rango esperado a las 11 horas para ese peso corporal y esa temperatura ambiente, entre 16,4 y 18,9 grados. La diferencia con lo que yo medí era de entre 5,4 y 7,9 grados por encima del máximo documentado. Me apoyé contra la pared con el termómetro en la mano. Mis piernas cedieron. No fue dramático. Fue simplemente que el cuerpo procesó algo que el razonamiento no podía sostener más. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo de linóleo gris, con el termómetro en la mano y ese número en la pantalla. 24,3. Las palmas temblaban. Tenía sudor frío en la nuca. Estuve así varios minutos, no sé exactamente cuántos. Era la primera vez en 27 años de sacerdocio que yo, el bioquímico ordenado, no tenía categoría para lo que estaba mirando. Si este testimonio te está llegando de una manera que no esperabas, te pido que te suscribas al canal Huellas del Cielo. Hay más historias como esta, historias que también vivieron demasiado tiempo en silencio. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Durante los días siguientes, no dormí más de 3 horas por noche. El 15 de octubre llamé al padre Emanuele Crispini, uno de los otros capellanes del San Gerardo. Le pregunté, sin darle contexto, si había tenido alguna experiencia fuera de lo habitual en las semanas anteriores. Hubo una pausa larga al teléfono. Me dijo que sí, que el 8 de octubre, la noche anterior a mi primera visita a Carlo, había pasado por el pasillo de la 4ª planta pasadas las 9. La puerta de la habitación 41 estaba entreabierta. La habitación estaba vacía. No había ningún paciente ingresado aún en ella. Pero desde el interior salía una luz que no correspondía a ninguna fuente eléctrica instalada. Una luz de tonalidad anaranjada, estacionaria, sin parpadeo. No había entrado ni tocado la puerta. Había seguido caminando porque no encontraba forma de registrarlo que tuviera sentido. Le pregunté qué hora exacta era. 9:40 de la noche. El 8 de octubre. Carlo Acutis fue ingresado en esa habitación el 9 de octubre, 19 horas después. Anoté el testimonio de Emanuele en mi cuaderno con fecha, hora y sus palabras exactas. Luego llamé al doctor Fabrizio Lenzi el 17 de octubre. Le pedí que confirmara los valores de temperatura post-mortem que Paola Martinetti había registrado en el expediente de Carlo. Me dijo que los datos existían, que el doctor Matteo Trevisan, jefe de hematología pediátrica, los había revisado esa mañana y había solicitado a Paola una explicación de por qué los había tomado. Paola había dicho que un capellán le pidió que verificara. Trevisan anotó en el expediente: valores anómalos, no concordantes con tiempo post-mortem, posible error de medición. No fue error. Le pregunté al doctor Lenzi directamente: ¿era médicamente posible esa temperatura a esas horas? Me respondió en el tono que usan a veces los médicos con los sacerdotes cuando saben que lo que digan no irá a ningún comité científico. No, padre, no es posible, no tengo explicación. Busqué en la literatura científica. Con mi formación bioquímica tenía acceso a bases de datos especializadas. Revisé estudios sobre termogénesis post-mortem en sepsis severa, leucemias agudas, fiebre hipertérmica pre-mortem. El rango máximo documentado en todos los estudios combinados. Temperatura corporal persistente hasta 90 minutos.
máximo 120, en casos absolutamente extremos. No 12 horas. En ningún estudio consultado. En ninguna base de datos. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón de mi escritorio en la capilla y lo cerré con llave. El 4 de noviembre de 2006, Antonia Salzano, la madre de Carlo, me llamó al hospital. Nos encontramos en la cafetería del San Gerardo el martes siguiente. Me trajo una caja pequeña. Dentro, un libro de oraciones con el lomo desgastado, un rosario de cuentas azules con el crucifijo de plata oxidada y un cuaderno de tapa negra. Me dijo que Carlo le había dicho que quería que el capellán que lo había confesado tuviera esas cosas. Ella no sabía que era yo específicamente hasta que Paola Martinetti le dio mi nombre. Abrí el cuaderno en la cafetería, delante de Antonia. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, muy ordenada. No eran oraciones, eran fechas. 34 entradas desde enero hasta septiembre de 2006. Al lado de cada fecha, una observación breve. Llegué a la última entrada. 30 de septiembre de 2006, 12 días antes de su muerte. La leí 2 veces en silencio. Decía, Padre Rodrigo, necesitará el papel el día que caiga. San Gerardo lo ayudará. San Gerardo. El nombre del hospital. El mismo nombre del hospital donde Carlo había muerto. Y el hospital donde yo estaba sentado en ese momento leyendo esas palabras. Cerré el cuaderno. Antonia me miraba con los ojos húmedos. Le dije que Carlo había sido un chico extraordinario. No dije nada más. Porque no tenía nada que decir que no implicara contarle lo que yo no estaba listo para contar. Salí de esa cafetería con el cuaderno bajo el brazo y el papel sin abrir todavía en mi breviario. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. En las semanas siguientes empecé a investigar con la misma meticulosidad con que había investigado muestras de laboratorio 20 años antes. Hablé con Andrea Mossi. Me contó que Carlo llevaba 2 años construyendo una exposición sobre milagros eucarísticos, documentados de todo el mundo. No como devoción informal, como un proyecto sistemático de documentación. Más de 160 casos. Fechas exactas. Testimonios de testigos, comparación con registros médicos y eclesiásticos, fotografías. Había construido una base de datos y diseñado él mismo los paneles de la exposición. Todo eso lo había hecho entre los 13 y los 15 años, por las tardes, después de hacer los deberes del colegio. Andrea me dijo, era como un científico, pero rezaba como un monje. Encontré la exposición en Internet. Los paneles, los casos documentados, las fichas. Era precisa, referenciada, comparativa. No había exageración ni emocionalismo. Había datos. Leí que Carlo había dicho, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Esa frase me detuvo 3 minutos completos. Yo le había administrado la comunión 2 noches antes de su muerte. Y él había dicho amén con una convicción que, en 26 años de ministerio, no había escuchado igual en ningún otro paciente. No era devoción. Era certeza. En diciembre de 2006 tomé el papel del breviario. Lo sostuve entre los dedos durante varios minutos. Doblado en 4 partes. 10 centímetros por 6 aproximadamente. Carlo me había dicho que lo abriera el día que cayera. No aquí. En otro hospital. Dentro de muchos años. No lo abrí todavía. Lo moví. Lo puse en el bolsillo interior de mi estola negra, la que usaba para las unciones de enfermos. Esa estola viajó conmigo durante los siguientes 14 años. Al salir del San Gerardo, en 2010. A la parroquia de San Nicolás en Lecco. A un retiro en Asís, en 2013, donde pasé 3 días en la Basílica de Santa María de los Ángeles, sin saber entonces que el cuerpo de Carlo descansaría allí. A cada hospital donde me llamaron para una unción de emergencia. A cada capilla donde hice mi oración. En el cuaderno de Carlo, mientras lo releía en enero de 2008,
encontré una entrada del 17 de marzo de 2006 que no había notado la primera vez. Decía: San Gerardo conoce la temperatura del alma. El que mide encontrará más de lo que esperaba. El que mide. Yo era el único sacerdote en ese hospital con formación bioquímica. El único que habría pedido a una enfermera que midiera la temperatura post-mortem. El único que habría comparado los resultados con la literatura médica. Carlo lo escribió el 17 de marzo de 2006. 7 meses antes de morir. 7 meses antes de que yo entrara a esa habitación. Si este testimonio te está alcanzando en un lugar que no esperabas, te pido que te suscribas al canal Huellas del Cielo y que te quedes hasta el final. Lo que ocurrió 14 años después cambia todo. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Los meses que siguieron a la muerte de Carlo fueron los más extraños de mi vida sacerdotal. No dormía más de 4 horas por noche. Lo anoto porque tengo los registros. En mi agenda de aquellos meses, junto a cada día, escribía la hora en que me despertaba. Entre el 12 de octubre y el 31 de diciembre de 2006, mi promedio de sueño fue de 3 horas y 54 minutos. Me despertaba siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada con el mismo número en la mente: 24,3 grados. 11 horas post-mortem. Cambié mi manera de trabajar. No lo planifiqué. Empezó a ocurrir solo. Antes de Carlo, llegaba a las habitaciones, administraba los sacramentos con competencia, rezaba con los pacientes y sus familias, y me iba. Eficiente. Cronometrado. Después de Carlo, empecé a quedarme más tiempo. Empecé a escuchar de otra manera. Donde antes oía lo que el paciente decía, empecé a escuchar también lo que no decía. El ritmo de la respiración, la tensión en los dedos entrelazados, la manera en que algunos se giraban hacia la pared cuando llegaba el silencio. Empecé a tomar notas. No para ningún informe. Para entender algo que Carlo Acutis parecía saber y yo no. Mi superior, el padre Bernardo Rusciti, me convocó en febrero de 2007. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo que los enfermeros habían notado que me quedaba más allá de mi turno, que a veces me quedaba en planta hasta medianoche cuando mi turno terminaba a las 2 en punto. Le dije que estaba haciendo un seguimiento pastoral más cuidadoso. No insistió. Nunca le conté nada. Sobre el papel. Sobre los datos de temperatura. Sobre el cuaderno. ¿Por qué callé? La respuesta más honesta que puedo dar es esta. No tenía categoría para lo que había vivido. En teología, un milagro se evalúa, se documenta, pasa por comisiones médicas y teológicas, se somete a 2 instancias independientes antes de ser reconocido. Yo era un capellán de hospital, no un postulador de causas de beatificación. Y lo que había vivido era una experiencia personal que involucraba la relación entre un sacerdote y un moribundo. No sabía qué hacer con ello. Seguí en el San Gerardo hasta 2010. Me trasladaron entonces a la parroquia de San Nicolás en Lecco. Me llevé el sobre con el cuaderno, me llevé mis notas, me llevé la estola con el papel en el bolsillo interior. En 2014 me diagnosticaron hipertensión severa, presión arterial sostenida de 185/110 en 3 controles consecutivos, con separaciones de 15 días entre cada uno. Mi cardiólogo me prescribió amlodipino de 5 miligramos y enalapril de 10 miligramos. Me dijo que sin tratamiento tendría un episodio cardiovascular serio en los próximos años. Tomé la medicación con rigor durante 6 años. En marzo de 2020 llegó la pandemia. Los sacerdotes de mi diócesis seguimos trabajando. Las personas morían en hospitales y en residencias y necesitaban los sacramentos. A veces con equipo de protección, a veces sin él, porque no había suficiente. Pasé semanas sin dormir más de 4 horas. La presión arterial volvió a subir a pesar de la medicación. El 16 de abril de 2020, a las 11 de la noche, sentí una presión sostenida en el pecho
que irradiaba al brazo izquierdo y a la mandíbula. Llamé a urgencias. Me ingresaron en el Hospital San Gerardo de Monza, que seguía siendo el hospital de referencia para mi zona. El San Gerardo. El mismo hospital donde Carlo Acutis murió. El 17 de abril a las 3 de la mañana, me trasladaron de urgencias a la planta de cardiología. Planta 4. No exactamente la misma habitación, pero el mismo pasillo donde yo había caminado durante 12 años. Permanecí ingresado 4 días. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca leve, con arritmia supraventricular paroxística. El doctor Nicola Gaiani me atendía. Me dijo al tercer día que si los valores de tensión arterial no normalizaban en 24 horas, me trasladaría a la UCI. Mi presión en ese momento: 178/104, a pesar de la medicación intravenosa. Esa noche, el 20 de abril de 2020, pedí a la enfermera que me trajera la bolsa con mis efectos personales. Saqué la estola, la negra, la de las unciones, la que llevaba conmigo desde octubre de 2006. El bolsillo interior. Mis dedos lo encontraron antes de buscarlo consciente. El papel seguía allí, doblado en 4 partes. 14 años en ese bolsillo. Padre, guarde esto. Lo necesitará. Y ese día, abra el papel. Mis manos no temblaban. Lo que sentí no era miedo ni emoción en el sentido ordinario. Era una quietud que no procedía de mí. Abrí el papel. La letra era inconfundible, la misma del cuaderno. Pequeña, inclinada hacia la derecha, muy ordenada. 2 líneas. Solo 2 líneas. San Gerardo lo cuidará, Padre Rodrigo. El 21 de abril. No el 20. El 21. Me quedé con ese papel en la mano mirando esas 2 líneas durante un tiempo que no puedo estimar con precisión. El reloj de la pared marcaba las 11:47 cuando volví a mirarlo. Había entrado en esa quietud a las 11:22. 25 minutos, sosteniendo un papel escrito 14 años antes, por un chico de 15 años que había muerto en ese mismo hospital. El 21 de abril de 2020, a las 9:12 de la mañana, el doctor Gaiani entró con los resultados de la analítica de madrugada. Presión arterial: 123/77. Ritmo cardíaco: 72, completamente regular. Marcadores de estrés miocárdico: dentro del rango normal. Me dijo que era una recuperación inusualmente rápida para los valores con que había ingresado. Me dijo que no había razón para la UCI. Me dijo que podría irme en 2 días si los valores se mantenían estables. Cuando cerró la puerta me bajé de la cama. Caí de rodillas en el suelo de linóleo gris de esa habitación del San Gerardo de Monza. No fue una decisión. Las piernas cedieron. Exactamente como Carlo me había dicho que ocurriría. 14 años antes. En esa misma planta. En ese mismo hospital. Estuve de rodillas 3 minutos y 40 segundos, según el reloj de la pared. Y en esos 3 minutos y 40 segundos, lloré por primera vez desde la muerte de mi madre, 30 años antes. No era devoción. Era el colapso definitivo de todas las explicaciones que había intentado construir durante 14 años. Era la rendición del bioquímico. Era, finalmente, el reconocimiento de que lo que yo había medido, guardado, documentado y callado, no era un error de medición, ni una coincidencia estadística, ni una anomalía que la literatura médica explicaría eventualmente. Era exactamente lo que Carlo había dicho que sería. En octubre de ese mismo año, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís. Vi la ceremonia en una pantalla pequeña en mi despacho. Solo. Con el papel doblado sobre el escritorio frente a mí. Cuando escuché el momento en que se proclamó el nombre de Carlo Beato, me di cuenta de que lo que yo había guardado durante 14 años no era solo mío. Era parte de un registro más grande que la Iglesia estaba construyendo.
Llamé al padre Lorenzo Viotti en noviembre de 2020, el tercer capellán del San Gerardo en aquellos años. No nos habíamos hablado en más de una década. Le conté todo. Las temperaturas, el papel, el cuaderno, el 21 de abril. Escuchó en silencio durante 32 minutos. Cuando terminé, me dijo que él también había tenido una experiencia que no había contado a nadie. Que la tarde del 12 de octubre de 2006, la tarde de la muerte de Carlo, había entrado a la habitación 41 después de que el cuerpo fuera trasladado. La habitación estaba vacía, y en la mesilla había una imagen pequeña de la Eucaristía, de esas que se distribuyen como recordatorios de primera comunión, de 5 centímetros por 8. No recordaba haberla visto antes. La había tomado y guardado. La tenía todavía. Nunca entendió por qué estaba allí, ni por qué no la había mencionado a nadie en 14 años. No habíamos hablado entre nosotros en todo ese tiempo. Y sin hablar, los dos habíamos guardado la misma cosa. En enero de 2021 presenté mi testimonio formal ante la Comisión Diocesana de Milán, que instruía la causa de canonización de Carlo Acutis. Llevé el cuaderno de tapa negra, el papel, mis notas de temperatura del 12 de octubre de 2006, la copia del expediente médico con las anotaciones de Paola Martinetti, y el testimonio escrito del padre Crispini con fecha y hora de lo que había visto la noche del 8 de octubre. El proceso duró 4 horas. El padre postulador me escuchó sin interrumpirme en ningún momento. Al final me dijo que la documentación con datos medibles y testigos independientes que confirmaban los mismos hechos desde distintos ángulos era exactamente el tipo de material que la comisión necesitaba para construir el cuadro completo. 17 años después de esa noche en la habitación 41, ya nadie me pedía que callara. Me dieron el alta del San Gerardo el 23 de abril de 2020. Volví a mi parroquia del Eco. Volví a dar los sacramentos con la misma dedicación de siempre, pero con algo que no tenía antes: certeza. No la certeza del bioquímico que necesita datos para creer. La certeza del testigo que ya ha visto lo suficiente. El 7 de septiembre de 2025, en Roma, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el Jubileo de los Jóvenes. Yo estaba en la plaza de San Pedro. Tenía 71 años. Estaba sentado entre el personal eclesiástico de la diócesis de Milán. En el bolsillo de mi sotana llevaba el papel, doblado en 4 partes, cuidado como si fuera lo más frágil del mundo. Cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, me vinieron las palabras de Carlo de aquella noche del 11 de octubre. Usted va a caer de rodillas, padre, pero no aquí. En ese momento, en la plaza de San Pedro, rodeado de miles de personas, me arrodillé. Esta vez fue una decisión, y fue la primera vez en mi vida que me arrodillé por algo que no era liturgia. Me arrodillé porque la alternativa, quedarme de pie como si nada de lo que había vivido fuera real, ya no era posible. Ahora doy conferencias en seminarios y en diócesis de Italia sobre lo que viví en el San Gerardo. No como predicador, como testigo. Hay una diferencia fundamental entre los dos. El predicador convence. El testigo simplemente dice lo que vio y deja que cada uno decida. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puede ser que un chico de 15 años con leucemia supiera lo que iba a pasarme 14 años después, en otro hospital, el 21 de abril de un año que él no vivió? Yo les digo lo único que tengo autoridad para decir: que los datos están en el cuaderno, que el papel existe y puede verse, que el doctor Fabrizio Lenzi, que murió en 2019, lo verificó en vida, que Paola Martinetti trabaja todavía en el San Gerardo y puede confirmar cada número que anotó en ese expediente, que el padre Crispini dio su testimonio escrito y firmado, que yo, el bioquímico ordenado que llegó al sacerdocio convencido de que los milagros eran eventos no explicados aún, medí una temperatura de 24,3 grados en un cuerpo a las 11 horas de la muerte, y que ninguna base de datos científica tiene una explicación para eso, y que un chico de 15 años me puso un papel en la mano
y me dijo que lo necesitaría, y que tenía razón. Hay algo que digo siempre al final de cada conferencia. Lo digo porque es lo más honesto que tengo. Carlo Acutis tenía 15 años y sabía cosas que yo, con 70, no habría podido saber. No sé cómo llamar a eso. Sé que lo medí. Sé que lo guardé. Sé que ocurrió exactamente como él lo dijo. Y sé que el papel sigue en mi bolsillo. Sigo llevándolo. No porque lo necesite para creer. Lo llevo porque cuando alguien me pregunta si es verdad, se lo puedo mostrar. Los datos no mienten. Y Carlo Acutis tampoco mintió. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas al canal Huellas del Cielo y que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.